Bienvenidos a Hemisférix, el podcast de fisioterapia y neurorehabilitación, presentado por Javier Sánchez Aguilar. En este episodio vamos a resumir el capítulo 2 del libro del año 2017, Broken Movement, de Jon Krakauer y Thomas Carmichael. Es un capítulo largo, con mucho contenido, que vamos a intentar resumir lo mejor posible. En este capítulo 2 se habla del fenotipo de hemiparesia del miembro superior en humanos y primates no humanos. De este modo, se contempla la hemiplegia como trastorno del movimiento, basándose en Thomas Tuchel, en el sentido de que consiste en cambios en la postura, reflejos tónicos y fásicos, fuerza y control motor voluntario. Desentrañar, por tanto, el fenotipo de hemiparesia es justamente comprender cómo se combinan estos elementos y determinar así la contribución relativa de cada uno de ellos a la pérdida de función motora. Para desentrañar este fenotipo es imposible no retrotraerse a ciertos autores como Sherrington, Tower, Walshy, Jackson, Lawrence, Kuipers, ya que son la base de todo lo que estudiamos hoy en día, de lo que valoramos e incluso de lo que tratamos. Así que vamos a comenzar remontándonos a la primera mitad del siglo XX. En la primera mitad del siglo XX tuvo lugar un fructífero diálogo científico entre científicos que realizaban experimentos fisiológicos en animales y los neurólogos que observaban a pacientes con hemiparesia después de un ictus. En concreto, pensar en la hemiparesia en ese tiempo, en la primera mitad del siglo XX, es pensar en el legado del fisiólogo Charles Sherrington. Fueron muy importantes los estudios de Sherrington sobre la rigidez de descerebración en el gato, porque se suponía que podría extrapolarse a la espasticidad en el humano con ictus. Esta rigidez de descerebración se inducía por transección intercolicular y conducía a un reflejo de estiramiento exagerado, velocidad dependiente, afectando principalmente a los músculos antigravitatorios. La influencia de Sherrington implicó que los neurólogos que estudiaban la hemiparesia estaban tan interesados en lo que llamaron manifestaciones positivas o liberadas de la hemiparesia como en el fenómeno negativo de la pérdida de movimiento voluntario. Esta perspectiva sherringtoniana la hemos heredado sin darnos cuenta cuando se pone el énfasis en el tratamiento de la espasticidad. Uno de los científicos que recogió el relevo de Sherrington fue Francis Walshy, quien puso el énfasis en el estudio del papel del tracto piramidal en los movimientos intencionados y en los diferentes grados de paresia. En 1919, Walshy publicó un artículo en la revista Brain sobre la espasticidad y lo fundamental de este artículo es que Walshy ya sabía que el enfoque inspirado en Sherrington y la equiparación que hacía entre el gato descerebrado y el humano con ictus respecto al reflejo de estiramiento no era suficiente para explicar el fenotipo completo. Walshy se dio cuenta de que había que fusionar ese enfoque de Sherrington con el marco jerárquico del sistema motor que planteaba Hughlings-Jackson a finales del siglo XIX. Dicho marco es la base de la teoría jerárquica que conocemos hoy, que la corteza motora y el tracto piramidal controlan los circuitos reflejos vulvar y medular mediante la inhibición. Por lo tanto, Walshy intuía que el fenotipo de hemiparesia con sus signos positivos y negativos resultaba de la pérdida de la interacción normal entre el tracto piramidal y los circuitos reflejos segmentarios. Esta idea se desarrolló por completo en otro artículo de 1947 sobre el tracto piramidal, en el que Walshy lo que hace básicamente es llevarse el arco reflejo de Sherrington a la corteza cerebral, de tal manera que la retroalimentación sensorial entre diferentes zonas de la corteza sería el sustrato del movimiento voluntario, aunque el propio Walshy reconocía el rol del tracto piramidal. Este tracto piramidal, más que una mera vía de salida a modo de teclado en la corteza motora, sería una vía internuncial dirigida por la información sensorial multimodal. Walshy enfatizaba el carácter doble de la hemiplegia, que sería la combinación de la pérdida de movimiento voluntario y la intrusión de fenómenos positivos, y se preguntaba si estos fenómenos podían atribuirse a una lesión del tracto piramidal o si en cambio también se ha destruido otro segundo sistema descendente que liberaría circuitos subcorticales.
Para responder a esta pregunta, Wolsey recurre a Sarah Tower. Sarah Tower publicó un estudio de 1940 en el que examinó las consecuencias comportamentales, sobre todo de las manos, al seccionar las pirámides vulvares en 7 monos y chimpancés. La piradotomía ofrecía, en palabras de Tower, una oportunidad única para interrumpir la acción corticoespinal y establecer tanto la sintomatología de las lesiones piramidales como, por reinterpretación, las funciones del tracto piramidal. Tower describió la eliminación casi completa del uso de la extremidad superior afectada después de la piradotomía unilateral, lo que llamó umbral elevado, que podría superarse atando la mano normal. ¿Esto nos suena? Sí, Sarah Tower describió la falta de uso de la extremidad e inventó una forma de terapia restrictiva casi medio siglo antes de que lo hiciera Edward Taub. Después de la piradotomía unilateral, la debilidad muscular era prominente y los monos ya no podían soportar su peso corporal cuando se colgaban de una barra, aunque podían agarrar la barra y sostenerla si recibían algún apoyo parcial del cuerpo. Respecto al control motor y a la disociación próximo-distal de la extremidad superior, dice Tower que quizás el tracto piramidal no sea el culpable de todo, ya que las lesiones del tracto piramidal tienen un efecto más pronunciado en los movimientos selectivos de los dedos, más que en aquellos que involucran, por ejemplo, un agarre en masa. Esto lo ve en cómo se acicalan los monos. Tower contrasta el cepillado, que es lento y torpe, pero existente, con la ausencia total de la pinza, por lo que parece que la contribución del tracto piramidal no puede ser la misma para el control motor proximal que para la individualización de los dedos. Respecto al tono muscular, Sarah Tower explica que el tono muscular se redujo por todo el brazo, pero no era igual en el brazo que en la mano, y los extensores estaban más hipotónicos que los flexores tanto proximal como distalmente. Eso sí, el fenómeno de la navaja, el clonus y el Babinski nunca se observaron. Para resumir lo que Tower encontró después de la piradotomía unilateral en el mono con sus propias palabras: tono muscular disminuido, iniciación y ejecución defectuosas y eliminación de movimientos no estereotipados y de todo uso discreto de los dedos. De manera complementaria, Wolsey resume su visión del tracto piramidal reconociendo que deriva en gran medida del trabajo de Sarah Tower. Afirma que la corteza por medio del sistema piramidal fracciona y combina los elementos funcionales de los mecanismos reflejos segmentarios. Por lo tanto, según Tower, el fenotipo piramidal en los monos es muy similar a los signos negativos observados en la paresia humana, pero los signos positivos prominentes observados en humanos estaban ausentes, lo que llevó a Tower a escribir: no hay evidencia de una función inhibitoria para el tracto piramidal. Y también concluye diciendo que la capacidad de ejecutar movimientos aislados, ya sea de los dedos o de partes más proximales, es una evidencia indudable de la función de los tractos piramidales. En su opinión, los signos positivos y los movimientos estereotipados en humanos son el resultado de la compensación por un sistema extrapiramidal. Wolsey no estaba convencido de que el tracto piramidal en sí no tuviera un papel inhibidor. Tampoco creía que hubiera una verdadera separación dicotómica entre movimientos selectivos controlados por el tracto piramidal y movimientos estereotipados controlados por el sistema extrapiramidal. Sí que admitió que al menos algunos signos positivos podrían deberse a la liberación de sistemas extrapiramidales del control cortical, no mediado por el tracto piramidal. Sin embargo, tanto Sarah Tower como Wolsey coincidieron en que, en el caso normal, los movimientos eran una combinación perfecta de lo piramidal y lo extrapiramidal, con ambos bajo control cortical. Con lo que llevamos dicho hasta ahora, vemos cómo estamos marcando una continuidad científica que llegará poco a poco hasta nuestros días y que diferentes investigadores van a intentar aclarar estas primeras aportaciones. Después de hablar de Sarah Tower, necesariamente los autores siguientes son Donald Lawrence y Henry Kuipers. Estos llevaron a cabo un estudio en 1968 en el que estudiaban los efectos de la piradotomía, en este caso bilateral, en 39 monos rhesus. Como observó Tower, los animales perdieron la capacidad de individualizar los dedos,
y no se recuperaron ni siquiera en 11 meses. Pero a diferencia de lo que observó Tower, Lawrence y Kuipers, dentro de que no fueron muy precisos describiendo los movimientos, vieron que la estabilidad axial y los movimientos proximales de las extremidades regresaron, destacando que su déficit motor se restringió a un déficit aislado en la individualización de los dedos. Los monos podían agarrar las barras de la jaula con la fuerza suficiente para soportar todo su peso corporal. Los autores afirmaron que las vías corticoespinales superponen la velocidad y la agilidad en los mecanismos subcorticales, lo que parece implicar que, en ausencia del tracto piramidal, los movimientos proximales, aunque estén presentes, no son tan rápidos y precisos. Lo que querían mostrar Lawrence y Kuipers era una doble disociación entre los efectos de las lesiones del tracto piramidal en el control de los dedos y los efectos de las vías del tronco encefálico medial en el control axial y la extremidad superior proximal. Esto se debe a su segundo artículo de la serie de 1968, en el que lesionaron las vías del tronco encefálico ventromedial o lateral 2 a 8 meses después de las lesiones bilaterales del tracto piramidal. Lo más relevante es el hecho de que la lesión ventromedial interrumpió el tracto reticuloespinal. El fenotipo generado fue la flexión parcial del tronco y las extremidades, así como un deterioro severo en los movimientos axiales y proximales del brazo. Los autores señalaron que los movimientos independientes de las extremidades distales no se vieron afectados, lo que atribuyeron a las vías rubroespinales intactas. Del mismo modo, en 3 monos con lesiones del tronco encefálico ventromedial pero sin piradotomía previa, no hubo un deterioro detectable en la destreza de la mano. Por lo tanto, como vemos, Lawrence y Kuipers construyeron un argumento dicotómico que sigue siendo dominante en la actualidad, a saber, el tracto piramidal es para el control fraccionado de los dedos y la mano, mientras que las vías descendentes mediales, como el tracto reticuloespinal, controlan los músculos proximales y axiales, sin una distinción clara entre la fuerza y el control. Sus formulaciones tenían una cualidad que está en desacuerdo con las diferencias cuantitativas en velocidad y precisión que ellos mismos describieron para el control de las extremidades proximales y distales después de las lesiones puras del tracto piramidal. Si continuamos históricamente, solo hay que irse 2 años más tarde de los estudios de Lawrence y Kuipers. En 1970, Charles Beck y W. Chambers publicaron un estudio en el que se hizo una distinción entre debilidad y control de los movimientos proximales en monos con piradotomía unilateral. Beck y Chambers observaron la capacidad normal de los monos de hacer un alcance rápido para golpear una tecla con toda la mano y hacer movimientos rápidos de extensión aislada en el codo o el hombro. En contraste, cuando probaron la fuerza de flexión y extensión en el hombro, codo y muñeca, así como la fuerza de agarre, y calcularon un porcentaje relativo al lado no afectado, encontraron diferencias significativas. Específicamente encontraron que los déficits de fuerza eran mayores en flexión que en extensión, y que había un gradiente próximo distal para la flexión, pero no para la extensión. En concordancia con Lawrence y Kuipers, afirmaron que el control fino de la extremidad piramidalizada en la precisión del movimiento contrasta fuertemente con su profunda debilidad. Sin embargo, esta conclusión es confusa, porque en el estudio de Lawrence y Kuipers la implicación era que la debilidad inicial después de la piradotomía bilateral se recuperaba por completo. Solo hablaban de la lentitud después de las lesiones bilaterales en el tracto piramidal y la debilidad no se menciona. Según Beck y Chambers, la fuerza está mediada principalmente por las vías descendentes del tronco encefálico. Lo más relevante, como lo ha enfatizado Stuart Baker en 2011, es que los monos podían agarrar las barras de la jaula y soportar su propio peso corporal cuando el tracto reticuloespinal era la única vía descendente superviviente. Como podemos ver secuencialmente con Tower, Lawrence y Kuipers y Beck y Chambers, hay una convergencia en 2 dicotomías que se siguen debatiendo e investigando hasta el día de hoy: compromiso proximal versus distal y fuerza versus control. Lo que opinaba Sarah Tower era que tanto el control del brazo como el de los dedos estaban comprometidos y que el fenotipo de hemiparesia residual estaba compuesto por lo que se pierde y lo que proporciona la actividad extrapiramidal. Mientras que Lawrence y Kuipers
se alejaban de la dicotomía piramidal-extrapiramidal y en su lugar caracterizaban las vías descendentes en función de las dianas espinales, de las dianas en la médula espinal. Más adelante en el episodio veremos que los sistemas descendentes separados contribuyen de manera diferente a la fuerza y el control, o sea que sí existe una dicotomía. Los resultados aparentemente contradictorios en estos estudios pueden ser la consecuencia del tipo de tareas utilizadas para evaluar los déficits. Justamente las diferencias en la dificultad de la tarea proximal frente a la distal podrían generar una disociación en el control que no está realmente presente, mientras que medir la fuerza voluntaria máxima puede identificar la debilidad que de otro modo no se apreciaría durante los comportamientos que no requieren altos niveles de fuerza. Para ir poco a poco entrando en el siglo XXI, vamos a hablar a continuación de la debilidad. La debilidad es un componente significativo del fenotipo de hemiparesia, ya que a menudo es el contribuyente dominante al déficit parético en el primer mes después del ictus. Vamos a ver diferentes estudios sobre la debilidad. En un estudio clásico de 1989, aunque con una N bastante pequeña, con un número de muestra pequeño, James Kolevach y Simon Gandevia describieron la debilidad en el brazo en 14 pacientes con hemiparesia y afirmaron que 13 de esos 14 pacientes se estaban recuperando, entre comillas, de la debilidad aguda, lo que sugiere que fue dentro de los meses posteriores al ictus. Lo relevante es que no se observó una jerarquía fija de participación de los diferentes grupos musculares, pero parecía haber un gradiente con escasez de debilidad relativa en el hombro y el codo en comparación con la muñeca y los dedos. Más específicamente, los flexores de muñeca y dedos fueron los más afectados. En términos de fuerza absoluta, los extensores eran más débiles que los flexores en todas las articulaciones. Un estudio más reciente de 2008 de Justin Beebe y Catherine Lang en pacientes con ictus subagudo corrobora en gran medida los resultados de Kolevach y Gandevia, aunque no encontraron evidencia de un ligero gradiente próximo distal en la fuerza. La dinamometría no mostró diferencias de proximal a distal en la reducción porcentual de la fuerza en comparación con el lado no afectado, y aunque existen diferencias entre los estudios de Beebe y Lang y Kolevach y Gandevia, en general ambos muestran que toda la extremidad se ve afectada por la debilidad. Por lo tanto, tal vez sea hora de retirar la idea de que existe un gradiente próximo distal. Existen dos mecanismos neuronales potenciales que limitan la producción de fuerza: la falta de impulso neuronal hacia el agonista y la contracción indeseada del antagonista. Aunque los factores periféricos como el acortamiento muscular también pueden limitar el movimiento, especialmente en la fase crónica, la evidencia sugiere que los mecanismos neuronales centrales son los principales contribuyentes a la debilidad. Derek Camper y colaboradores en 2006 buscaron determinar las contribuciones relativas de dichos factores neuronales y periféricos al movimiento pasivo y activo a través de las articulaciones metacarpofalángicas de los dedos. Los pacientes se dividieron en paresia moderada y severa según la Chedoki Master Stroke Assessment, la CMSA. Encontraron que el torque de extensión isométrica normalizado fue significativamente menor que la fuerza de agarre normalizada, lo que indica que la debilidad simétrica a través de los flexores y extensores observados en la fase aguda se vuelve asimétrica en la fase crónica. El resultado principal fue que la diferencia en el CMSA en los dos grupos se debió principalmente a la pérdida del impulso voluntario y no a la coactivación. En otro estudio reciente del 2014 de Lee y colaboradores se utilizó la electromiografía para determinar si la generación anormal del torque en el codo por el bíceps se debía principalmente a un déficit de activación voluntaria o a la pérdida de la capacidad neuromuscular periférica. El enfoque consistía en ver si había una diferencia en los valores de electromiografía cuando el bíceps se activaba voluntariamente, por el contrario de cuando se activaba externamente por estimulación eléctrica. El hallazgo fue que la debilidad se correlacionaba más estrechamente con la activación voluntaria que con los cambios periféricos. Entonces, ¿de dónde viene el impulso a los circuitos segmentarios espinales? En humanos sabemos que las lesiones puras de la corteza motora primaria, M1, causan debilidad, al igual que las lesiones piramidales aisladas en monos y humanos.
Las lesiones en la corona radiada y el brazo posterior de la cápsula interna son más difíciles de interpretar porque muchas vías indirectas también pasan por ahí. Dicho esto, es notable cuán similar es el fenotipo motor cuando se produce ictus en estos lugares en humanos en comparación con el déficit después de las lesiones piramidales en los monos. En un paradigma experimental clásico en monos, Edward Evarts, en 1968, identificó por primera vez células en el área del brazo de la corteza motora precentral que proyectaban axones a las pirámides. Esta célula era la neurona del tracto piramidal. Evarts mostró que las tasas de descarga de estas neuronas, de la neurona del tracto piramidal, se correlacionaban con las fuerzas estáticas de flexión y extensión de la muñeca. La mayor parte de la modulación de estas neuronas se produce a bajos niveles de fuerza, lo que es coherente con su papel en el movimiento selectivo y fino como la pinza. En el libro de 1993, Porter y Lemon afirman que pocas neuronas de M1 son reclutadas específicamente para niveles de fuerza altos. Si unimos estas ideas de las que vamos hablando, podemos decir que al menos en el caso del agarre de potencia, la fuerza no está siendo generada por neuronas del tracto piramidal monosinápticas de conducción rápida, sino que puede tener un origen subcortical, lo cual es coherente con Lawrence y Kuipers que hemos visto antes. La preservación relativa del agarre de potencia también se ve a menudo junto a la cama en pacientes después del ictus. Una pregunta secundaria es si la generación de grandes fuerzas alrededor del hombro y el codo puede considerarse como los análogos proximales del agarre de potencia en la mano y por tanto puede ser mantenida por los mismos mecanismos subcorticales. Como hemos señalado anteriormente, la evidencia reciente no sugiere que la debilidad del brazo y la mano se disocie en un grado tan grande como lo muestran las pruebas clínicas convencionales. Si ahondamos en el supuesto origen subcortical troncoencefálico de la generación de grandes fuerzas, hay que aclarar que, si esto es así, no significa que el tronco encefálico no reciba aferencias de la corteza. Debemos preguntarnos qué vías del tronco encefálico son relevantes para la producción de fuerza en el humano y qué áreas corticales se proyectan a estos núcleos. El tracto reticuloespinal es una vía que se origina en la formación reticular pontobulbar y se organiza bilateralmente. Esto significa que los axones reticuloespinales individuales terminan bilateralmente en la médula espinal, principalmente en las interneuronas, pero también monosinápticamente en motoneuronas, en múltiples niveles segmentarios con predominio ipsilateral. Se ha demostrado también una organización de doble output recíproco, en la que se produce la facilitación de flexores ipsilaterales y extensores contralaterales, así como la supresión simultánea de extensores ipsilaterales y flexores contralaterales. El input cortical a la formación reticular pontobulbar se origina bilateralmente a partir de las cortezas primarias, premotoras, motora suplementaria y cingulada. La disponibilidad de una proyección corticorreticular más difusamente distribuida tiene implicaciones potencialmente importantes para la recuperación de los ictus que afectan al tracto corticoespinal más centrado en la corteza. Estudios recientes en humanos y primates incluyen al tracto reticuloespinal como contribuyente a la función motora residual después del ictus, posiblemente incluso sea el principal en la hemiparesia severa. Con respecto a la fuerza, un estudio interesante en humanos realizado por Jules de Wald y colaboradores en 2012 proporciona evidencia de que el tracto reticuloespinal ipsilateral es el generador de torques máximos voluntarios en flexores de codo y abductores de hombro en el lado afectado. El trabajo previo del mismo grupo ya había demostrado que la necesidad de generar más fuerza para levantar el brazo desenmascara la sinergia flexora, es decir, el acoplamiento de la abducción de hombro con la flexión de codo. En un estudio más reciente, el mismo grupo demostró que la carga de abducción de hombro durante un alcance también conduce a una flexión involuntaria de la muñeca y los dedos. Conjuntamente, estos resultados sugieren que el tracto reticuloespinal podría explicar los patrones de generación de fuerza residual después del ictus, en los que la preservación del agarre de potencia es el equivalente distal de la abducción del hombro acoplada con la flexión de codo. Estos resultados son congruentes con los estudios en monos que muestran la modulación de las neuronas de M1 para el agarre de precisión
pero no para el agarre de potencia, así como la preservación del agarre después de la piridotomía bilateral. No se sabe qué áreas cerebrales generan el comando a la formación reticular para generar el agarre de potencia que no sea la nueva M1. Las áreas M1 y premotora antiguas son candidatas potenciales, pero esto queda aún por dilucidar. A pesar de la importancia de la debilidad para la hemiparesia, está claro que hay otros contribuyentes independientes al fenotipo, como las sinergias motoras. Desafortunadamente, la noción de sinergia se ha vuelto confusa porque no solo es un término descriptivo para referirse a patrones de movimiento anormales después del ictus, sino que también es un principio utilizado para explicar la planificación y el control de los movimientos normales. El término sinergia se refiere al acoplamiento sistemático de diferentes articulaciones o a un patrón fijo de coactivación muscular. Para cualquier tarea dada en sujetos sanos hay redundancia, es decir, hay muchas configuraciones que podrían usarse para llevarla a cabo. Entonces, por ejemplo, si se le pide a alguien que trace una línea vertical en una pared con un puntero láser, esto podría hacerse usando cualquiera de una infinidad de combinaciones. Lo clave aquí es que en sujetos sanos a menudo se cree que los patrones de coordinación resultan más de la tarea y las restricciones biomecánicas que de las limitaciones en la capacidad neuronal. Uno podría trazar la línea vertical usando el hombro y otro la muñeca, pero en cualquier caso hay una selección de la combinación óptima de articulaciones y músculos. Otra forma en que se han conceptualizado las sinergias es como módulos que simplifican la naturaleza de los comandos descendentes. Aquí el énfasis está en cómo las sinergias podrían facilitar la planificación y el control al limitar el problema de los grados de libertad introducido por la redundancia, es decir, cómo elegir un movimiento cuando hay tantos para elegir. Una propuesta ha sido que el problema se hace más fácil si el cerebro solo necesita controlar una pequeña cantidad de sinergias en lugar de una gran cantidad de músculos individuales. Aquí la mayor parte del trabajo se ha centrado en el análisis con electromiografía, mediante el cual la actividad de múltiples músculos se puede aproximar mediante una combinación lineal de un número menor de patrones de activación fijos entre los músculos, es decir, de sinergias musculares. Por lo tanto, desde este punto de vista, las sinergias representan una simplificación del problema de los grados de libertad. Estas sinergias no necesitan derivarse de una optimización, sino que podrían estar cableadas en circuitos neuronales o ser hábitos convergentes durante el aprendizaje y el desarrollo. Por muchas razones sigue siendo controvertido si las sinergias musculares, independientemente de cómo se construyan, son elementos útiles para la planificación y el control motor. Es importante preguntarse si la actividad medida con electromiografía en forma de sinergias puede explicar el logro de una tarea. Identificar que los pacientes reclutan anormalmente sinergias musculares es de uso cuestionable a menos que estos hallazgos sean relevantes en el espacio de la tarea. Recordemos que las sinergias clásicas se refieren a la cinemática articular y no a activaciones musculares. Dado el escaso mapeo entre las sinergias musculares y la cinemática en sujetos sanos y el hecho de que lo que finalmente le importa al paciente es la finalización de la tarea, parece más lógico valorar el rendimiento del paciente en el movimiento o el espacio de la tarea y adaptar las terapias en consecuencia. Diseñar terapias con el objetivo de devolver a los pacientes a una estructura de sinergia muscular normal se basa en dos supuestos que son cuestionables. El primero es que hacer que las sinergias musculares después del ictus se vean más normales se traducirá en una cinemática que se verá también más normal. Y el segundo es que las sinergias musculares alternativas después del ictus no pueden conducir a un rendimiento adecuado de la tarea. Llegamos a la conclusión de que el interés en las sinergias musculares está viciado, está fuera de lugar y se basa en el supuesto controvertido de que las sinergias son los componentes básicos que el cerebro utiliza para generar el comportamiento motor. La idea de que las sinergias musculares simplifican el control motor en sujetos sanos se ha aplicado de manera confusa a la observación empírica de sinergias articulares anormales después del ictus. Según Krakauer, la forma más útil de pensar sobre las sinergias es considerarlas como una pérdida de grados de libertad,
Es decir, a diferencia del caso de sujetos sanos donde la capacidad del sistema nervioso se supone que es infinita y se proponen diferentes sinergias como un medio para explotar y resolver el problema de la redundancia, el sistema nervioso después del ictus pierde esa capacidad. Si tenemos la tarea anterior del láser, pero ahora el codo lo tenemos bloqueado y solo podemos usar el hombro y la muñeca, la única forma de realizar la tarea de dibujar una línea vertical requiere coordinación entre esas dos articulaciones restantes. Esta nueva sinergia es una compensación y es análoga a lo que hacen los pacientes después del ictus. Ahora bien, cabe la posibilidad de imaginar que nos acostumbramos a esa nueva forma de dibujar la línea vertical sin utilizar el codo, pero ya no tenemos la limitación. Aquí entra la diferencia entre sinergia blanda y sinergia dura. Una sinergia blanda puede coexistir con las restricciones impuestas por los circuitos neuronales restantes, que serían las sinergias duras. La desambiguación de estos dos tipos de sinergia puede ser un desafío. ¿El paciente tiene un mal desempeño por hábito o es lo mejor que puede hacer con los circuitos que le quedan? Justamente la terapia restrictiva, la CI therapy, trata de romper ese hábito llamado desuso aprendido. Seguimos avanzando y vamos a pasar a hablar de algo que ya hemos introducido antes, la disociación entre fuerza y control. Cualquier tarea motora sabemos que requiere de una combinación de fuerza y control. Las sinergias se pueden considerar como la lectura conductual de la capacidad residual del sistema nervioso dañado cuando se intentan tareas que requieren fuerza y control. Los estudios que alteran los requisitos de control y fuerza de una tarea pueden proporcionar información sobre la naturaleza de los sistemas que contribuyen a el fenotipo de hemiparesia. Luis Sada y colaboradores en 1996 realizaron uno de los primeros estudios para examinar la relación entre la fuerza y la destreza en la extremidad superior. Específicamente midieron la destreza del codo, apoyando el brazo en un marco sobre una superficie horizontal para soporte antigravitatorio, evaluando con una tarea de seguimiento del cursor que debía realizarse a una velocidad lenta y rápida. Lo que se encontraron es que no hubo una correlación significativa entre la fuerza y la destreza, ni ninguna correlación entre la destreza y la capacidad de generar movimientos de flexoextensión selectivos y rápidos. Los autores especularon que, aunque la lentitud del movimiento es en gran parte atribuible a la debilidad, a veces puede ser una compensación por la pérdida de destreza a velocidades más rápidas. El problema de ir más despacio es que algunas tareas de la vida cotidiana se han aprendido a un ritmo particular y la habilidad se pierde a velocidades más bajas. Para investigar las sinergias en el contexto de los movimientos de alcance, Jules de Wald y colaboradores desarrollaron un nuevo paradigma de alcance que hemos mencionado antes. El paradigma consiste en hacer que los pacientes intenten cubrir el máximo de área posible de un espacio de trabajo plano a 90 grados de la abducción de hombro. La hipótesis principal es que las sinergias flexoras se expresan cada vez más durante los movimientos del brazo cuanto más se soporta el peso del mismo mediante la abducción del hombro. Lo que se observó es que el área de movimiento plano disminuía a medida que aumentaba la carga del brazo y se correlacionaba con una gran reducción de los grados de libertad, de la extensión de codo y de la flexión del hombro. De Wald interpreta que la pérdida de la extensión del codo y la flexión del hombro es una consecuencia de la expresión dependiente de la carga de la sinergia flexora. Este punto de vista es consistente con un estudio previo del 2004 de Kathleen Zakowski en pacientes con hemiparesia, en el que compararon dos tipos de movimientos rápidos con una bola de estirofoam suspendida. En ambos casos, los pacientes estaban sentados y los movimientos que había que hacer eran, por un lado, uno de reach up o de alcance superior y otro de reach out de alcance externo. El movimiento de reach up de alcance superior involucraba 40 grados de flexión de hombro y 40 grados de flexión de codo, y el otro movimiento, el de reach out o de alcance externo, requería 40 grados de flexión de hombro, pero 40 grados de extensión de codo. El resultado principal fue que los movimientos de reach up o de alcance superior fueron más rectos y rápidos que los movimientos de reach out o de alcance externo. Esta diferencia en la calidad del control en los dos tipos de alcance no estaba relacionada con la debilidad. Los autores interpretaron esta diferencia
debido a que el movimiento de reach up, de alcance superior, era congruente con una sinergia flexora, mientras que el alcance externo requería precisamente su ruptura al incorporar la extensión del codo. Estos estudios nos aportan implícitamente varias claves. La primera es el valor que tiene el análisis cuantitativo del movimiento y no solo la electromiografía. La segunda clave es que la pérdida de espacio de trabajo planar no puede atribuirse a la debilidad de los extensores de codo, porque si esa fuera la causa, cabría esperar que esta reducción fuera invariable a través de los niveles de carga del hombro. Y la tercera clave es que el movimiento afectado es en parte el resultado de la dependencia de una sinergia flexora como compensación a la pérdida de control basado en el tracto córtico-espinal. En un estudio reciente del 2017, Jing Xu y colaboradores utilizaron un teclado que mide las fuerzas isométricas producidas por cada dedo de la mano. El objetivo era examinar la mano parética posictus desde la fase aguda hasta la crónica e identificar anormalidades en el control que no pudieran deberse a la debilidad. En este sentido, esta es la versión manual del método de DeWalt. Se probaron dos tipos de comportamiento: fuerza voluntaria máxima e individualización. Durante cada prueba de fuerza voluntaria máxima se les pidió a los sujetos que deprimieran un dedo a la vez con la máxima fuerza. No importaba si los otros dedos también ejercían algún grado de fuerza. Y para la tarea de individualización se pidió a los sujetos que deprimieran cada dedo en grados variables, 20, 40, 60 y 80% de la fuerza voluntaria máxima, pero sin ejercer fuerza con el resto de dedos. El hallazgo fundamental fue que los pacientes mostraron un mayor reclutamiento de los dedos pasivos para cualquier grado de fuerza voluntaria máxima, no solo para la máxima. Por tanto, incluso cuando se normalizaban por su debilidad, todavía tenían mucho menos control. Esta demostración de una normalidad en el control de los flexores de los dedos, que no es atribuible a la debilidad, es directamente comparable a los resultados de DeWalt para el alcance del brazo. A pesar de la clara disociación, tanto para la extremidad proximal como distal, entre la capacidad de generar grandes fuerzas y movimientos selectivos, debe señalarse que la distinción entre fuerza y control se desdibuja, obviamente, cuando se trata de niveles de baja fuerza. Los dedos son muy ligeros, por lo que, por ejemplo, extenderlos consiste en reclutar adecuadamente las motoneuronas para generar los bajos niveles de fuerza requeridos. En este caso, el control y la generación de fuerza convergen. Por lo tanto, la disociación entre fuerza y control, cuando se observa, puede tener más que ver con la separación anatómica entre los sistemas neuronales que generan grandes fuerzas de carga frente a los que realizan pequeños ajustes de fuerza. Ahora que ya hemos hablado de la disociación entre fuerza y control, tenemos que volver a la neuroanatomía y en concreto a la dupla corticoespinal reticuloespinal. Es importante recalcar el papel que tiene el tracto reticuloespinal como operador del fenotipo de hemiparesia. En este sentido, gracias a un estudio de Navid Iyaz y colaboradores en 2016, sabemos que el movimiento en espejo no se puede atribuir al aumento de la activación motora cortical ipsilesional o contralesional, sino que se explica mejor por un mecanismo subcortical. También Stuart Baker ha contribuido a esta forma de entender el fenotipo de hemiparesia con su estudio en monos del 2012. Se realizaron lesiones unilaterales en el tracto piramidal y después los monos fueron incitados a recuperarse durante 6 meses. Se evaluaron las magnitudes de las respuestas sinápticas para las motoneuronas que inervaban a los músculos de la mano y el antebrazo después de estimular tanto el tracto piramidal ipsilateral no lesionado como el fascículo longitudinal medial ipsilateral, el cual contiene principalmente fibras del tracto reticuloespinal. El hallazgo principal fue que, comparado con los animales controles que no fueron lesionados, la amplitud del potencial postsináptico excitatorio solo aumentó significativamente con la estimulación del tracto reticuloespinal, y esto ocurrió en las motoneuronas que inervaban los músculos flexores del antebrazo y los intrínsecos de la mano, pero no las motoneuronas de los extensores del antebrazo, lo cual se parece al fenotipo de paresia post-ictus. Recordemos que un potencial postsináptico es excitatorio si despolariza la membrana y aumenta la probabilidad de que se dé el potencial de acción.
podemos ver cómo hay una continuidad, una idea continua entre Tower, Lawrence y Kuipers y estos últimos autores, en el sentido de que el fenotipo de hemiparesia es atribuible a una combinación de la capacidad residual del tracto córtico-espinal y de un tracto reticuloespinal al alza. No obstante, parece haber un enigma. Si es cierto que el reclutamiento de los dedos, los movimientos en espejo y las sinergias flexoras son fenómenos causados por la activación del tracto reticuloespinal y este contribuye a la fuerza en el sistema nervioso central sano, ¿por qué estas intrusiones no se ven tan bien en sujetos sanos cuando se requieren grandes fuerzas para el brazo y la mano? No se puede dar una respuesta definitiva, pero sí que tenemos algunas pistas. El reclutamiento de los dedos y los movimientos en espejo se ven en sujetos sanos, pero en menor grado. También podemos decir que cuando el ictus afecta desproporcionadamente al tracto corticoespinal, además de la pérdida de control sobre los efectores, también se produce un desequilibrio entre la interacción entre el tracto corticoespinal y el retículo espinal. Es decir, el tracto córtico-espinal filogenéticamente más nuevo no solo ejerce un control más fino sobre los efectores, sino que también ejerce control sobre las vías descendentes más antiguas, ya sea en el tronco encefálico o en el nivel de las interneuronas de la médula espinal. Pasamos ahora a hablar de la postura en reposo post-ictus, que también es un tema muy interesante. Todos conocemos cómo es la típica postura hemipléjica, tanto en el miembro superior como inferior. Ahora bien, Derek Denny Brown, un neurólogo que se formó con Sherrington, llevó a cabo estudios sobre este tema en macacos. Tanto Denny Brown como Twitchell notaron que la postura del brazo hemipléjico dependía de la postura general del cuerpo. Por ejemplo, si un mono con una lesión en la corteza motora primaria era suspendido en el aire por el cuerpo o la pelvis o sentado en una silla, se observaba que los brazos estaban sostenidos en postura flexora y aducida, las manos y los dedos semiflexionados y las extremidades inferiores, incluidos los tobillos y dedos de los pies, extendidos. Además, los reflejos de estiramiento en el bíceps, muñeca y dedos fueron extremadamente rápidos. De manera fascinante, cuando el animal se mantuvo boca abajo, las reacciones se invirtieron, es decir, la postura hemipléjica y los reflejos aumentados cambiaron de flexores a extensores en el brazo. De manera similar, Twitchell mostró cómo cuando un paciente pasaba de decúbito supino a lateral, la postura flexora del brazo se acentuaba, al igual que la espasticidad flexora. Por lo tanto, tanto en monos como en humanos, parece que la postura de todo el cuerpo puede modular la postura normal de reposo de la extremidad. Se puede conjeturar que la postura flexora del brazo parético es la versión en reposo de la sinergia flexora observada durante el movimiento. El argumento para esto sería el siguiente. La postura flexora en reposo tras un ictus cambia con la orientación de todo el cuerpo. Los cambios en la orientación del cuerpo desencadenan la corrección vestibular y los reflejos tónicos del cuello, y parte de la respuesta motora correctora es impulsada por la salida del núcleo vestibular a la formación reticular, que se regula después del ictus. Por lo tanto, las anormalidades en la postura del brazo probablemente representan una interacción exagerada entre los reflejos de enderezamiento corporal y las vías descendentes del tronco encefálico que están reguladas al alza. Vamos a hablar a continuación de los mecanismos de control postural anormal durante el movimiento. A menudo se hace la extrapolación de las anomalías posturales al movimiento activo, pero ¿realmente es así? ¿Por qué podría haber una interacción entre la postura normal de reposo del brazo y los problemas para moverlo voluntariamente? Estas cuestiones podrían resolverse si no malentendemos la palabra postura. Un movimiento normal voluntario del brazo implica moverse con precisión de un punto A un punto B, pero también requiere poder mantener el brazo quieto, tener una configuración correcta en el punto A antes de empezar el movimiento y poder desacelerar y mantener quieta la extremidad en el punto B después de que el movimiento ha terminado. Si un movimiento voluntario está respaldado por posturas, las anomalías posturales podrían interferir con él. El control postural se refiere a cómo la extremidad se desacelera, se mantiene quieta y se estabiliza al final de un movimiento, el cual contrasta con el control de la trayectoria de la extremidad, que se refiere a la generación de la trayectoria del brazo hasta la fase de mantenimiento. Por lo tanto, la pregunta que se aborda realmente tiene dos partes.
¿Existe una anormalidad en el control postural después del ictus? Y si es así, ¿se relaciona con las anormalidades en la postura de reposo observadas en el brazo parético? Estamos hablando de una disociación entre el control postural y el control de la trayectoria del movimiento. Según Reza Shatmer en 2017, parece haber un controlador de trayectoria de avance rápido que muestra un control anticipatorio y un controlador de retroalimentación que estabiliza la posición final del brazo. Y la idea es que estos dos controladores se combinan para garantizar la precisión del movimiento de alcance. Es interesante que, si bien hay evidencia de que la corteza motora es el controlador de la trayectoria, todavía no hay una buena evidencia de dónde se encuentra el controlador postural, aunque tenemos pistas de que la formación reticular tiene un papel fundamental. En un estudio del 2013 sobre el alcance planar en pacientes con hemiparesia leve post-ictus, Robert Seinburg y colaboradores aportan evidencia de la disociación de la que hablamos. Se encontró una doble disociación entre el hemisferio dañado y el tipo de déficit de movimiento observado. Mientras que el ictus hemisférico derecho produjo déficits en la capacidad de detención con precisión al final del movimiento, el ictus hemisférico izquierdo produjo déficits en la trayectoria. Esto respalda la idea de que la trayectoria del movimiento y la capacidad de lograr y mantener posiciones estables al final del movimiento están mediadas por mecanismos neuronales independientes. Hay que recalcar que los pacientes tenían hemiparesia leve. A medida que aumenta la gravedad, evidentemente cabe esperar déficits en ambos tipos de controlador. Ahora tenemos que resolver la segunda parte de la pregunta. ¿Existe alguna relación entre el control postural anormal durante el movimiento voluntario y las anormalidades de la postura en reposo? Robert Seid y colaboradores lo investigaron en un artículo de 2013. El estudio lo podemos dividir en dos partes. Por una parte, explorar las fuerzas posturales del brazo en un espacio de trabajo horizontal utilizando un robot manipulativo, robot que mueve la mano a diferentes puntos. La idea era generar un mapa postural. Y en segundo lugar, comparar los alcances a zonas de alta y baja polarización del espacio de trabajo. Y se extrajeron tres conclusiones. La primera es que los déficits en la trayectoria y el control postural son disociables. La segunda es que las anormalidades de la postura en reposo también son disociables de la trayectoria y las anormalidades del control postural durante el movimiento. Y la tercera es que las anomalías posturales en reposo pueden interactuar e interferir con el control postural durante el movimiento voluntario. Este último punto es uno de los supuestos centrales del largo recorrido del enfoque neurofisiológico en rehabilitación, encarnado principalmente por el concepto Bobath. Y no hay mejor momento que este para pasar a hablar de la espasticidad. La espasticidad es un término confuso, también fenomenológicamente, ya que es un término muy manoseado y estamos aún atrapados en él. Pero pudo haber un momento de lucidez aportada por Denny Brown en 1964, quien dijo algo así como: la naturaleza de la pérdida de movimiento en relación con cada componente de la espasticidad. Subrayamos lo de componente de la espasticidad. Esto que dijo parece inocuo, pero refleja cómo se hubiera podido hablar de la espasticidad como un fenómeno multicomponente, de componentes disociables provocados en reposo, cada uno de los cuales puede o no interferir causalmente con el movimiento voluntario. Desafortunadamente, esta visión multicomponente más neutral fue borrada por la definición hegemónica de la espasticidad acuñada por James Lange en 1980. James Lange declaró: la espasticidad es un trastorno motor caracterizado por un aumento dependiente de la velocidad en los reflejos tónicos de estiramiento, con tirones tendinosos exagerados, como resultado de la hiperexcitabilidad del reflejo de estiramiento como un componente del síndrome de la motoneurona superior. Hay muchas cosas que no son satisfactorias acerca de esta definición, según Krakauer. En primer lugar, llama a la espasticidad un trastorno motor, lo que implica inmediatamente que tiene un impacto en el movimiento y por lo tanto debería ser un objetivo para el tratamiento. En segundo lugar, atribuye el trastorno de forma monocausal al reflejo de estiramiento,
haciéndose eco de la creencia de Sherrington de que el reflejo de estiramiento era la unidad sensoriomotora fundamental del sistema nervioso central. En tercer lugar, hace que la espasticidad sea un componente del síndrome de motoneurona superior, lo cual choca con la visión de Krakauer de considerarla como un síndrome general compuesto por componentes. Y en cuarto lugar, implica que el tono aumentado y los tirones tendinosos hiperexcitables deberían coexistir, cuando de hecho se disocian regularmente. En este libro, en Broken Movement, se utiliza el término espasticidad como un término general para referirse a los fenómenos provocados al lado de la cama mientras el paciente está en reposo, a saber, resistencia dependiente de la velocidad del estiramiento pasivo, hipertonía, reflejos de estiramiento fásicos exagerados, hiperreflexia, fenómeno de la navaja, clonus y Babinski. Todos estos fenómenos pueden presentarse juntos o por separado después del ictus. Vayamos ahora a la relación entre la espasticidad y el movimiento voluntario. La hipótesis que vincula la espasticidad con el movimiento voluntario es que los reflejos hiperexcitables conducen a una activación intrusiva del antagonista estirado durante la contracción del agonista, lo que dará como resultado una reducción de la amplitud y la velocidad del movimiento. ¿Pero esto realmente sucede? Vamos a ver diferentes estudios que lo desmienten. En 1994, Fellows y colaboradores examinaron la capacidad de los pacientes con ictus crónico para realizar movimientos rápidos de flexoextensión de codo en 90 grados contra una carga. El primer hallazgo fue que los movimientos lentos y anormales realizados por los pacientes estaban más relacionados con el grado de torque isométrico máximo agonista que el nivel de hipertonía muscular del antagonista. El segundo hallazgo crítico fue que la actividad antagonista durante el movimiento era igual o inferior a los niveles normales. Esto fue cierto incluso en aquellos pacientes con una mayor hipertonía en reposo. Si nos vamos a tiempos actuales, siguiendo la línea de DeWalt, Michael Ellis y colaboradores en 2017 buscaron comparar las contribuciones de la activación del bíceps relacionada con la sinergia flexora y la coactivación del bíceps mediada por reflejo para disminuir la velocidad del alcance debido a sus efectos sobre la extensión del codo. Los pacientes con ictus crónico hicieron alcances planos con diversos grados de soporte de peso del brazo, que se estandarizó como porcentajes de la fuerza máxima de abducción del hombro. El hallazgo clave fue que la gran mayoría de la activación electromiográfica del bíceps con la extensión opuesta del codo fue generada por la sinergia y no por la activación refleja del bíceps. De hecho, la contribución refleja del bíceps era aún más pequeña cuanto mayor carga de abducción. Por lo tanto, estos dos estudios no mostraron evidencia de actividad refleja exagerada en los antagonistas que se oponen a los movimientos relacionados con la activación voluntaria de los agonistas. ¿Y por qué sucede esto? Puede ser debido a las diferencias de transmisión a través de las vías espinales durante el movimiento en comparación con el reposo. Por ejemplo, Sepp Reimer y colaboradores demostraron allá por 1989 que no hay evidencia de una mayor ganancia del reflejo de estiramiento en el músculo espástico activado voluntariamente. Y en 2005, Burne y colaboradores llegó a la misma conclusión. La amplitud del reflejo y la resistencia mecánica articular se relacionaban linealmente con la contracción activa de la misma manera para pacientes que para controles sanos. En cuanto a los mecanismos causales de la espasticidad, es importante decir que cada vez se hacen más avances y por tanto lo que está escrito en este libro probablemente ya se pueda mejorar con nueva evidencia. No obstante, vamos a ver qué nos tiene que decir Krakauer. Krakauer parte de la suposición de que hay efectos inmediatos y retardados en los circuitos segmentarios de la médula espinal debido a la pérdida de input de entrada descendente, particularmente en los elementos que forman el arco reflejo de estiramiento. En diversos trabajos, las dos formas principales en que se ha postulado la hipertonía es a través de un aumento en la ganancia entre la entrada aferente y la salida de la motoneurona, o bien a través de un aumento de la excitabilidad de la motoneurona. A pesar de la multiplicidad de vías espinales que podrían estar implicadas en un aumento de la ganancia, en el momento actual se consideran candidatos a la disminución de la depresión homosináptica y al aumento de la excitación del uso aferente del grupo 2.
La posibilidad de que la excitabilidad de las motoneuronas sea parte del mecanismo de la espasticidad deriva en parte de lo que se sabe sobre la rigidez de los gatos descerebrados, en la cual no vamos a entrar, pero sí diremos que son datos que nos han aportado mucho para llegar a otras conclusiones, como la siguiente. Se ha podido ver cómo tanto las personas sanas como los pacientes con ictus muestran efectos dependientes de la velocidad similares durante el movimiento activo, pero los pacientes también lo mostraron en reposo, porque en realidad no estaban en reposo. Lo que se intuye aquí es que los músculos espásticos y sanos muestran una dependencia similar de la longitud muscular inicial, pero el músculo espástico solo manifiesta hipertonía en un grado más corto de despolarización de la motoneurona basal, que probablemente es el resultado de cambios en la influencia de las vías descendentes del tronco encefálico. Parece, por tanto, que cuando hablamos de espasticidad, de una manera u otra, acabamos en el tronco encefálico, y ahí es donde se ha estudiado qué vías podrían participar en esa hiperexcitabilidad de las motoneuronas. David Burke y James Lance vieron que los núcleos vestibulares laterales y las vías reticulares probablemente están involucradas, ya que las lesiones en esos sitios redujeron drásticamente el nivel de excitación de la motoneurona en la médula espinal. Entonces, ¿por qué la transección del tronco encefálico aumenta la excitación de los grupos de motoneuronas en la médula espinal, como sucede en los gatos descerebrados? Parece que en el animal intacto existe un impulso inhibitorio tónico desde la corteza hasta muchos núcleos del tronco encefálico, de modo que cuando se transecciona el tronco encefálico superior, esta inhibición se corta, permitiendo que los núcleos del tronco encefálico se liberen y descarguen sin restricción. El aumento resultante de un impulso excitador hacia los grupos de motoneuronas espinales da lugar a reflejos de estiramiento aumentados, tirones tendinosos elevados y también al clonus. Hay que tener cuidado con las extrapolaciones de estudios en gatos a humanos, ya que no todas las características de la espasticidad se pueden replicar. Sin embargo, si una hemisección espinal dorsal torácica media se superpone al animal descerebrado, entonces aparecen muchas de las características clínicas de la espasticidad, como el Babinski o el signo de la navaja, como demostró Reimer en 1979. Esto nos da nuevas claves. La hemisección espinal parece interrumpir las vías reticulares dorsolaterales, clave, que transmiten la inhibición de los circuitos espinales segmentarios, mientras que deja intactas otras proyecciones como las vestibulares, que son excitatorias. La pérdida combinada de inhibición de los circuitos del tronco encefálico junto con la liberación de sistemas inhibidores segmentarios que controlan los reflejos aferentes cutáneos y musculares replica la mayoría de las características cardinales de la espasticidad humana. Por lo tanto, es posible que la espasticidad se deba a la pérdida de modulación del tronco encefálico y los circuitos segmentarios, con el resultado de que hay cambios en la ganancia refleja y cambios en la excitabilidad de la motoneurona. La espasticidad en humanos, a diferencia de la rigidez inmediata de los gatos descerebrados, se produce durante días, semanas y meses. Estos diferentes cursos temporales en el ser humano probablemente reflejan la pérdida de la modulación descendente de los circuitos espinales, seguido de cambios plásticos más lentos en las sinapsis motoneuronales e interneuronales dentro de estos circuitos. Esta frase es fundamental y vemos como hay dos palabras que son fundamentales para entender la espasticidad bajo un nuevo paradigma, que son modulación y plasticidad. La espasticidad es un proceso de plasticidad maladaptativa, que se produce lentamente, que se va aprendiendo. La médula va aprendiendo poco a poco a través de esa falta de input inhibitorio. Y vemos cómo la vía reticuloespinal, la modulación descendente, ocasionada por esa falta de input reticuloespinal, es fundamental para entender la espasticidad. La espasticidad solo se desarrolla en aproximadamente un tercio de los pacientes con hemiparesia y el deterioro motor grave se observa casi tanto en pacientes con y sin espasticidad. Por tanto, aquí rompemos un poco esa relación lineal que pudiera haber entre lo grave que es el movimiento voluntario respecto a lo grave que puede ser la alteración del tono. Nicholas O'Dwyer y colaboradores en 1996 examinaron con la electromiografía la actividad muscular refleja de 24 pacientes con ictus y encontró dos hallazgos principales.
Primero, la hipertonía se asoció con contractura en lugar de hiperexcitabilidad refleja. De hecho, esta última era rara. Y en segundo lugar, no hubo relación entre la hipertonía y la debilidad o pérdida de destreza. Por lo tanto, parece que los componentes de la espasticidad son lecturas, si se quiere, del estado del sistema motor, en lugar de la causa de las alteraciones del movimiento voluntario. Desde este punto de vista, el daño a las áreas motoras del cerebro conduce a la aparición de fenómenos del tronco encefálico, es decir, la postura flexora, y de la médula espinal, es decir, espasticidad en reposo, pero tratar de atacar terapéuticamente estos fenómenos emergentes puede no ser más beneficioso para el movimiento voluntario que, según lo que dice Krakauer, que lo que sería el hecho de desconectar una alarma para apagar un incendio. De hecho, la mayoría de la evidencia sugiere que tratar la espasticidad de la extremidad superior no mejora el control voluntario. Probablemente ha llegado el momento de exorcizar el fantasma de Sherrington y virar hacia una visión más amplia de cómo interactúan las vías descendentes con los circuitos, la circuitería espinal durante el movimiento voluntario. Y con ese alegato pasamos a hablar de la relación entre la localización de la lesión y el fenotipo de hemiparesia. En la actualidad, casi toda la atención a la neuroanatomía en el contexto de la hemiparesia se centra en la integridad del tracto corticoespinal, que se puede estudiar tanto en el ictus cortical como subcortical. ¿Cabría esperar diferentes fenotipos, dadas las diferentes lesiones? La posición que adoptan en el libro los autores es anatómico-agnóstica, en tanto que entienden que el fenotipo de paresia inicial es similar independientemente de la ubicación en la que el ictus interrumpe al tracto corticoespinal. Esto se puede corroborar con una reciente revisión sistemática de Catherine Hayward del 2017, en la cual no encontró relación entre la severidad de la paresia del brazo y el índice de asimetría del volumen del ictus, la localización, el lado y el índice de asimetría del tracto corticoespinal. En un estudio del 2016 de Park y colaboradores que comparó los mejores predictores anatómicos del déficit parético en el brazo para lesiones corticales y subcorticales en pacientes con ictus crónico, el hallazgo fue que, si bien el daño al tracto corticoespinal era el mejor indicador de déficit en pacientes con ictus subcortical, este no fue el caso de los pacientes con lesiones que involucran tanto el tracto corticoespinal como cualquiera de las 5 áreas corticales motoras ipsilesionales preespecificadas. Este estudio no implicaba que el fenotipo de hemiparesia sea cualitativamente diferente para los ictus subcorticales versus los corticales. Lo que el estudio nos dice es que simplemente cuantificar el grado de implicación del tracto corticoespinal con una región de interés del tracto corticoespinal subcortical, cuando hay una carga de lesión concomitante en las regiones corticales motoras, subestima la gravedad de la hemiparesia. Krakauer indagará más en este asunto en el capítulo 3, donde se habla de la recuperación motora, diciendo que el correlato neural del rendimiento motor en un momento dado no está necesariamente relacionado con el correlato neural de la recuperación motora posterior. Vamos acercándonos al final del capítulo 2 y toca hablar de algo controvertido, más si cabe de lo que ya hemos hablado, la diasquisis y la competición interhemisférica. Según von Bonakow, que fue quien definió por primera vez la diasquisis en 1914, la diasquisis es un fenómeno reversible que ocurre ante una lesión cerebral focal, que se trata de una reducción repentina en la actividad neuronal en una región remota debido a la falta de input y una interrupción de las conexiones entre la lesión y la región remota. Un ejemplo de diasquisis es la diasquisis cerebelosa cruzada, que es una reducción en el metabolismo de la glucosa y el flujo sanguíneo en el hemisferio cerebeloso contralateral al ictus cortical. Lo que no queda tan claro, según Carrera y Tononi en 2014, es que esa diasquisis sea relevante para el comportamiento del paciente. No obstante, este concepto de diasquisis está relativamente de moda por el énfasis que se ha dado al fenómeno de desinhibición remota y un enfoque en la diasquisis funcional, que se refieren a un cambio en la respuesta fisiológica de una región remota a un estímulo o su activación durante el comportamiento. Especialmente relevante es la diasquisis transhemisférica, porque puede ser relevante para el modelo de competición interhemisférica que plantea que el ictus conduce a la desinhibición y por tanto hiperexcitabilidad del hemisferio contralesional,
que a su vez inhibe el hemisferio ipsilesional sano y por lo tanto contribuye al fenotipo de hemiparesia. Y aquí es donde parece que hay una traslación engañosa de los estudios en modelos animales a seres humanos, ya que en animales sí que se observa una desinhibición rápida tras la lesión, pero porque se puede medir en cuestión de horas y días, mientras que en humanos se mide en semanas o incluso meses. De hecho, en un metaanálisis reciente del 2017 de McDonnell y Stinear, se concluyó que no hay evidencia neurofisiológica de hiperexcitabilidad contralesional en M1 dentro de los primeros 3 meses después del ictus o en la etapa crónica. Es posible que al medir más tarde que en modelos animales, la homeostasis ya haya normalizado esa hiperexcitabilidad del hemisferio contralesional. En general, parece que la diasquisis en sí misma no contribuye significativamente a la gravedad de la hemiparesia. Esto no significa que la diasquisis sea un concepto inútil o irrelevante. Como afirman Carrera y Tononi, el concepto de diasquisis se ha ampliado actualmente para incluir los efectos de una lesión en la conectividad funcional y lo que llamamos conectoma, creándose así los conceptos de diasquisis de conexión y diasquisis conectómica. Ahora vamos a ver la controversia que plantean los autores con la estimulación cerebral no invasiva, a colación del modelo de competición interhemisférica y teniendo en cuenta que el libro se publicó en 2017 y yo estoy publicando este episodio en 2021. Este modelo plantea que el fenotipo de hemiparesia empeora por la inhibición del hemisferio contralesional al hemisferio ipsilesional. ¿Hay evidencia de esto? Habría que demostrar tanto el aumento de la inhibición transcallosa del hemisferio ipsilesional como que su reducción mejora el déficit de la hemiparesia. Para los autores y para el 2017 no hay ningún estudio que lo demostrara. De hecho, en esta sección del capítulo 2 hacen un recorrido por diferentes publicaciones que muestran la controversia con la estimulación cerebral no invasiva, recorrido marcado por la heterogeneidad de los resultados de los estudios y la pequeña muestra. El estudio que al parecer inició todo esto de la estimulación cerebral no invasiva y también el modelo de competición interhemisférica fue el de Leonardo Cohen del 2004, en el que reportó un impulso inhibitorio anormalmente alto desde el hemisferio contralesional al ipsilesional antes del inicio del movimiento en pacientes con ictus crónico. Además, el grado de liberación de esta inhibición previa al movimiento se correlacionó positivamente con las medidas del rendimiento motor. 2 revisiones Cochrane, una para estimulación magnética transcraneal repetitiva del 2013 y otra para estimulación transcraneal por corriente directa del 2016, concluyeron que no hay evidencia de que estas intervenciones beneficien la función de la extremidad superior después del ictus. En este momento, dicen los autores del libro, hay que pararse a ver qué ocurre, porque de repente hay un boom con el modelo interhemisférico y la estimulación cerebral no invasiva. Describen esta situación como típica de actúe clínicamente ahora, piense científicamente más tarde. Y dicen que el error se instaló desde el principio, desde Leonardo Cohen en 2004, quien sacó conclusiones a partir de errores de correlación estadística. También un estudio de Winston Biblow y colaboradores del 2012 mostró que no se podía atribuir el beneficio de la estimulación transcraneal por corriente directa catódica contralesional sobre el déficit a una reducción en la inhibición transcallosa, ya que no encontraron correlación entre las mejoras y los periodos de silencio ipsilateral, que son realmente los indicativos de algún grado de inhibición transcallosa. Otro argumento crítico dentro de esta controversia es que la inhibición interhemisférica justamente es normal en la fase aguda del ictus y se vuelve anormal en la etapa crónica, por lo que curiosamente la alteración de la inhibición interhemisférica surge a medida que mejora la hemiparesia. Parece que hay que buscar una explicación alternativa para las correlaciones entre la anormalidad de la inhibición interhemisférica previa al movimiento y las variables clínicas. Una posibilidad es que la causalidad vaya en la dirección opuesta. La naturaleza de los sistemas que median la recuperación en el brazo parético conduce al cambio en la inhibición interhemisférica previa al movimiento, y no al revés, que es lo que postula el modelo de competición interhemisférica. Por lo tanto, Krakauer y Carmichael acaban diciendo en este bloque que hay que tener mejores estudios y que de haber un efecto
de la estimulación cerebral no invasiva sobre el déficit motor, este es pequeño y probablemente no atribuible a la inhibición interhemisférica. En el capítulo 6 se volverá sobre esta cuestión cuando se hable sobre el aprendizaje motor. Para terminar con el capítulo 2 y con este episodio, vamos a traer a la palestra al miembro superior supuestamente no afectado por la lesión, comúnmente llamado ipsilesional. Es interesante que lo hayan añadido en el capítulo, pero vamos a ver que tiene todo el sentido del mundo, tanto a nivel de fuerza, control y apraxia. La importancia del lado ipsilesional es mayor cuanto más grave es la paresia, ya que tendrá que adoptar un rol primordial para que el paciente pueda seguir desempeñando sus actividades cotidianas. De hecho, no es descabellado incluir dicha extremidad específicamente en la terapia. En el caso de la fuerza muscular, básicamente, hay que decir que el lado menos afectado suele tener también déficits de fuerza comparando con los sujetos controles de la misma edad. En el caso del control, de la variable control, la extremidad superior menos afectada también puede presentar anomalías en el alcance en comparación con sujetos sanos. De hecho, el tipo de déficit ipsilateral depende del lado del ictus. Los pacientes con ictus hemisférico izquierdo realizan movimientos curvos con punto final preciso y los pacientes con ictus hemisférico derecho realizan movimientos rectos con punto final deficiente. Eso sí, estos déficits son más sutiles que en el lado afectado. Las anormalidades en la extremidad superior menos afecta sugieren que ambos hemisferios contribuyen al control preciso de la extremidad superior. Además, el control del brazo es jerárquico. El déficit en el lado parético es el resultado de la pérdida de la coordinación bihemisférica de la trayectoria y los controladores posicionales, más un déficit más genérico causado por la interrupción unilateral del tracto corticoespinal. La base anatómica de los déficits ipsilaterales probablemente refleja una combinación de una serie de elementos. En primer lugar, de la pérdida de un controlador cortical u otro, que puede dañarse directa o indirectamente al desconectarse de sus objetivos de salida o de su entrada talámica. En segundo lugar, por la pérdida de proyecciones corticales a los núcleos del tronco encefálico que se proyectan bilateralmente a la médula espinal. Por ejemplo, las respuestas ipsilaterales a la estimulación magnética del hemisferio contralesional tienen características consistentes con la excitación de una vía córtico-reticuloespinal. Lo que probablemente no cause el déficit ipsilateral es la interrupción del tracto corticoespinal ipsilateral, que quizás podría ser lo intuitivo. El último aspecto a considerar dentro de la extremidad menos afectada es la apraxia, que puede limitar mucho la independencia funcional. Considerar la apraxia en el lado ipsilesional es evidente, ya que se manifiesta bilateralmente a pesar de que la lesión habitualmente es unilateral y casi siempre en el hemisferio izquierdo. Esto significa que se detecta más fácilmente en el brazo izquierdo ipsilateral porque los signos a menudo están enmascarados por la paresia en el brazo derecho. Sin embargo, el lado ipsilesional a menudo no se evalúa con detalle por centrarse en la otra extremidad. La apraxia, junto con otros aspectos que pueden verse afectados por un ictus cuando la lesión se extiende a las regiones premotora y parietal, puede caracterizarse mejor al evaluar precisamente la extremidad ipsilesional. El punto crucial es que es probable que estos déficits también se presenten en la extremidad parética y aunque sean difíciles de detectar al principio, pueden comenzar a interactuar con la rehabilitación y tener un impacto en la vida cotidiana. Con esas consideraciones sobre el lado menos afectado o ipsilesional, terminamos de resumir el contenido del capítulo 2 de Broken Movement. No obstante, el último apartado contiene un resumen en forma casi de sentencias de todo el capítulo. Vamos a nombrarlas. Número 1. El fenotipo de hemiparesia post-ictus contiene diferentes componentes que se expresan tanto en reposo como en movimiento. Número 2. Existe una disociación entre fuerza y control motor y contribuyen de manera separada al déficit y a la limitación de la actividad. Número 3. La debilidad en fase aguda es global y luego evoluciona hacia un patrón típico de debilidad extensora, sobre todo en muñeca y dedos. Número 4. El control motor está afectado tanto proximal como distalmente. Refleja la combinación de la pérdida del tracto corticoespinal unilateral y la regulación al alza de las vías del tronco encefálico, particularmente el tracto cortico-reticuloespinal bilateral.
La sinergia flexora es la expresión justamente de esa regulación al alza. Número 5. La postura normal en reposo de una extremidad puede interferir con el movimiento voluntario. Número 6. La espasticidad se refiere a un conjunto de fenómenos provocados en reposo, pero su contribución al trastorno del movimiento voluntario en la extremidad superior es mínima. Número 7. La hemiparesia tiene un fenotipo similar independientemente de si la lesión está en áreas corticales motoras, sustancia blanca subcortical o tronco encefálico, ya que la interrupción del tracto corticoespinal es el denominador común. No está claro si hay áreas cerebrales afectadas por la lesión que se suman al déficit parético de una manera que va más allá de su contribución al tracto corticoespinal directa o indirectamente a través de M1. Número 8. No se ha demostrado que la diasquisis ni el desequilibrio inhibitorio interhemisférico contribuyan al fenotipo de paresia. Número 9. La pérdida sensorial, ataxia, negligencia, apraxia, fatiga u otros déficits cognitivos podrían aumentar el déficit a nivel de la actividad, pero debe determinarse empíricamente cuáles empeoran la debilidad o el control per se. Y número 10. Para una comprensión del déficit parético, un enfoque modular y fisiológico parece más fructífero que la consideración de los cambios en la conectividad cerebral local o global. Y esas han sido las conclusiones del capítulo 2. Solo me queda decir algo que he ido repitiendo a lo largo del episodio. El contexto es importante para interpretar cualquier obra. Es posible que haya razonamientos o conclusiones que ya estén desmentidas, mejoradas o simplemente sean dudosas. Yo simplemente me limito a mostrar esta obra, ya que considero que tiene mucha relevancia y que organiza la información de una manera interesante. Espero que os haya parecido interesante este resumen. Sé que ha sido un poco denso, pero realmente el capítulo 2 del libro de Broken Movement es un capítulo muy denso, con mucha información, con muchas páginas también. Y realmente sentía que no podía retirar o no nombrar algunas cosas, sobre todo porque algunas son fundamentales para entender todo el capítulo. Seguiré con el resumen del resto de capítulos, probablemente dentro de unas semanas. Aprovecho para felicitar a los oyentes la entrada del año 2021, esperando que este año podamos superar la pandemia del coronavirus y sigamos con nuestros proyectos e ilusiones. Gracias por seguir ahí y nos vemos la semana que viene.